Hermanos, vamos a orar una vez más. Señor, nos acercamos a ti en esta mañana, abriendo tu palabra, un pasaje muy solemne, y te pido, Señor, que me ayudes a poder proclamar la verdad de este pasaje con una aprehensión de la solemnidad de estas verdades, y que tu Espíritu Santo sea aquel que nos abre los corazones y la mente para entender y recibir el mensaje que tú nos estás dando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues quizá una de las palabras más comunes que se oye hoy en día es la palabra diversidad. Todo el mundo quiere celebrar la diversidad. De hecho, uno podría decir que esta palabra expresa lo que parece ser la nueva religión del Estado, ¿no? La celebración obligatoria de la diversidad. El problema es que el tipo de diversidad que el gobierno quiere que celebremos no es una diversidad creada por Dios. Como cristianos, distinguimos entre una diversidad creada por el hombre, una diversidad que sale del corazón pecaminoso del hombre, y no hay nada para celebrar en eso. Y hay otro tipo de diversidad que es la diversidad creada por Dios. Y hay una rica diversidad en este mundo que es motivo de celebración. Hay diversidad de colores, de olores, de sabores, de flores. Hay diversidad de personas respecto al color de la piel, los ojos, diversidad de los dones, de los talentos, diversidad entre varones y hembras, entre jóvenes y mayores, diversidad de personas de cada nación y lengua y tribu, estirpe. Hay una diversidad y una belleza que está en este mundo y sí es motivo de celebración, motivo de gozo. Pero el mundo piensa que solo existe la diversidad. Como creyentes creemos que Dios ha creado una diversidad, pero esa diversidad existe en un contexto de una unidad fundamental. Es decir, a pesar de todas las diferencias que hay en el mundo entre personas, hay ciertas cosas que todos tenemos en común, que nos define como seres humanos. En primer lugar, tenemos en común el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, capaces de gozar de una relación personal con Dios. También tenemos en común la responsabilidad de cumplir con nuestro deber. Ninguno puede vivir en este mundo como si no tuviera deberes. Dios nos ha puesto en un universo con una estructura, un orden moral, y tenemos deberes. Pero hay otra cosa que tenemos en común, y es un destino. Todos tenemos un día señalado para comparecer ante el trono de Dios, para que cada uno de nosotros rindamos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, de la vida que hemos llevado en este mundo. Este es quizá el tema más solemne de toda la Escritura, pero quiero que sea el tema de nuestra meditación en esta mañana, porque si hay algo muy claro en la Biblia es que el Creador de todo, que es un Dios de amor, que es un Redentor, también es el juez justo de todo el mundo, y todos tendremos que comparecer ante su trono de justicia. Y el apóstol Pablo habla sobre este tema en el 2 capítulo de Romanos, porque él está construyendo un argumento para mostrarnos por qué el Evangelio es necesario. ¿Por qué cada uno de nosotros necesitamos hallar la misericordia de Dios? Y esa misericordia solo se encuentra en la persona del Salvador que Dios ha enviado a este mundo, Jesucristo.
Y su argumento en el capítulo 2 es que necesitamos la misericordia de Dios precisamente porque todos tenemos que enfrentar el trono de juicio algún día. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros y nos juzgará, dice Pablo, este juicio final, porque Dios siempre está juzgando en este mundo. La Biblia dice que Él levanta reyes y Él quita reyes. Él juzga regímenes. Podemos pensar, por ejemplo, en el régimen de Hitler o el régimen de la Ayatollah Khomeini o Osama Bin Laden o cualquier dictador en este mundo. Llega su día cuando Dios le quita del trono y le juzga. Pero hay un día final cuando toda la humanidad será juzgada. Y ese juicio, dice Pablo en Romanos 2, hay 3 características de este juicio. Y vamos a pensar en estas 3 características. Primero, que el juicio se basará en la verdad. Segundo, que el juicio será según las obras. Y la tercera característica es que será según el conocimiento que cada uno tenga. Vamos a considerar estos 3 principios. Primero, el juicio se basará en la verdad, no en las mentiras, no en los engaños, no en las fachadas y las apariencias. Aquel día revelará la verdad completa de quién eres, de cómo has vivido y de cuál será tu destino final. Y lo que Pablo quiere mostrarnos es la gran capacidad que tiene el hombre de engañarse a sí mismo en cuanto a la verdad acerca de sí mismo. Los judíos eran expertos en el autoengaño. Ellos se creían muy, muy justos y se creían en una posición de mirar despectivamente a los demás y juzgar a los demás porque se creían cumplidores de la ley. Y Pablo quiere desenmascararlos en estos primeros 3 versículos. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. ¿Quién quieres que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. En los días de Pablo, la gran mayoría de los judíos dieron la espalda de Jesús precisamente porque no se veían necesitados de un Salvador. Su actitud era, ¿por qué necesito yo un Salvador? Todo el mundo puede ver cuán celoso soy por las cosas de Dios. Yo guardo la ley, yo oro en público, yo doy diezmos de todo lo que tengo, incluso de las hierbas más chiquitines. ¿Qué necesidad tengo yo de un Salvador? Y el problema de los fariseos es que se enfocaban tanto en las cosas externas de la ley, sobre todo los rituales, las ceremonias, las observancias, que, como lo dice Jesús, dejaban de lado lo más importante. Dice en Mateo 23, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesús, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces no les critica por diezmar todo. Esto en sí no es malo. Lo que es malo
es apoyarse en esos cumplimientos externos y decir, he cumplido con la ley, cuando has dejado la mayor parte totalmente de lado y no demuestras ninguna misericordia, ningún amor, ni por Dios, ni por el prójimo. Todo lo que ellos hacían, y esto es lo que tenemos que entender, es que uno puede ser muy religioso y uno puede dedicarse a la letra externa del mandamiento y aún así hacer todo por motivos corruptos y egoístas. Es increíble, pero es verdad. Y uno puede llevar una vida totalmente religiosa y hacer todo por el orgullo, por el amor propio, por los halagos que va a recibir de otros hombres, por el afán de poder. Y si una persona basa su autoconcepto simplemente en sus cumplimientos, se engaña a sí mismo. Y yo encuentro este pensamiento muy aleccionador, incluso aterrador, porque demuestra que todos somos capaces de engañarnos y de esconder un corazón realmente corrupto detrás de un manto de formalismo religioso. Y lo que Pablo quiere que entendamos es que el día final, cuando Cristo regrese a este mundo y llama a todos a comparecer ante su trono, ese día tan abrumador será sobre todo un día de verdad. Serán quitadas todas las cortinas de humo, como si fueran telarañas. Y cada uno de nosotros nos compareceremos ante Cristo. Y dice también la Biblia que será un día de muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Porque como Cristo dice en quizá el pasaje más solemne en toda la Biblia, Mateo 7, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús no está diciendo que sea malo llamarle Señor. Yo escuché hace poco, alguien dice, sabemos a dónde lleva eso cuando alguien dice Señor, Señor. Pero cuidado, debemos llamar a Cristo Señor, porque Él es el Señor. El problema es llamar a Cristo Señor con nuestros labios, pero no con nuestras vidas. Y lo que Cristo está diciendo es que la única persona al final que entrará en el reino de los cielos es aquella persona que proclame el señorío de Jesús con su vida, con su forma de vivir, porque hace la voluntad de su Padre. Pero una persona puede llamar a Cristo Señor y tener varios actos religiosos a los que pueda señalar y aún así no entrar en el reino de los cielos. De hecho, Cristo indica que habrá un gran número de personas en esa categoría. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, el problema con estas personas que al final serán rechazadas es que a pesar de toda su fanfarría religiosa, todo el bullo religioso que hacían y los espectáculos de echar fuera demonios, etc., que en realidad esas personas nunca experimentaron el arrepentimiento de sus pecados. Nunca tuvieron una relación personal con Jesucristo. Y en esto también debemos entender algo. Este es un pasaje que apoya fuertemente la seguridad eterna de los santos. Y os digo por qué. Porque si una persona conoce a Jesús de verdad, ahora realmente conoce al Señor,
jamás oirá estas palabras de Cristo. Porque Cristo dice a estas personas, nunca te conocí. O sea, no había nunca una relación verdadera con Cristo. Solamente religiosidad y nada más. Y no debemos olvidarnos, hermanos, que el juez ante quien tenemos que comparecer es un juez que nos conoce a cada uno perfectamente. No podemos engañarle. Por eso debemos guardarnos sobre todas las cosas contra la hipocresía. Como dice Cristo, no hay mayor peligro para una persona que tenga una profesión religiosa que caer en la hipocresía. Y esto puede pasar en la vida, que una persona que tiene una profesión religiosa, con el paso del tiempo, se aparta en su corazón, mantiene el espectáculo, mantiene la identidad, pero ya está muy alejado de corazón. Dice Cristo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Toda esta es la primera característica que tenemos que entender, que el juicio será según verdad. Segundo, el juicio se basará en las obras, o será conforme a las obras que cada uno ha practicado. Sorprendente. Dice aquí en el versículo 6. Bueno, voy a leer a partir del versículo 5. Hablando a esos fariseos hipócritas, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti ira para el día de la ira y la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchos de los judíos creían que tenían una libre entrada en el reino de los cielos simplemente por ser judíos, porque habían nacido en la nación correcta. Y personas pueden caer en esta actitud hoy en día. Personas pueden decir, bueno, soy miembro de una familia cristiana, he nacido en la familia correcta, he nacido en la nación correcta. Pero cuidado, Dios no va a mostrar ningún favoritismo en el día de juicio. No va a fijarse en nuestra identidad externa. No va a decir, tú eres judío. Voy a juzgarte con menos severidad que ese gentil ahí. Porque después de todo, tienes la circuncisión. Entonces, eso te da libre entrada. No. Dios no ve la carne. Dios no ve quién es esa persona delante de Él. Él ve las obras. Las obras van a manifestar quién es la persona. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las obras? Porque las obras que practicamos habitualmente, demuestran el verdadero estado del corazón. Y si tenemos fe o si no tenemos fe. Y Santiago lo deja muy claro cuando habla de Abraham y de Rahab. Dos personas muy diferentes. Rahab era una prostituta o había sido una prostituta. Se convirtió cuando escuchó acerca del Dios de Israel. Abraham era un hombre conocido por su fe, pero ¿qué pasó? Que Rahab y Abraham, ambas personas manifestaron su fe por sus obras. Esto es lo que dice Santiago. Abraham manifestó su fe porque ofreció a su propio hijo a Dios. Rahab ocultó a los espías.
Así que las obras serán la manifestación de lo que está en el corazón de cada persona. Pero cuidado, porque cuando hablamos de la importancia de las obras como indicación de fe, al mismo tiempo tenemos que dejar bien claro que ninguna persona se salvará por sus obras. Ninguna persona entrará en el reino de los cielos por sus obras o por el mérito de ellas. ¿Por qué? Porque el creyente más piadoso en este mundo aún está muy lejos de ser todo lo que debería ser y de hacer todo lo que debería hacer. Todos los días fallamos de maneras muy evidentes. No obedecemos siempre a Dios. Transgredimos sus mandamientos. Transgredemos sus mandamientos. O por hacer las cosas que no deberíamos hacer o por dejar de hacer lo que debemos hacer. Por eso, en el Padre Nuestro, Cristo ha incluido una petición de perdón que tenemos que pedir diariamente a Dios. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque todos los días no alcanzamos la justicia perfecta de Dios. Siempre quedamos cortos. Siempre. Por eso no piense nadie que va a entrar en el cielo por el mérito de sus obras. Es imposible. Por eso la Biblia dice que la salvación es por la sola fe en Jesucristo. Porque solo Cristo, solo Jesús ha guardado perfectamente todos los mandamientos de Dios. Él vivió una vida sin pecado. Él vivió la vida perfecta que nosotros debemos vivir, pero que no podemos vivir. Por eso, solo podemos entrar en el reino de los cielos estando en Jesucristo. Porque cuando nos aferramos a Cristo por la fe, enseguida estamos revestidos en la justicia perfecta del Señor. Y revestido en su justicia, podemos comparecer ante el trono de Dios con confianza. Porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que yo entre en el reino eterno. Así que no penséis que estoy diciendo que nuestras obras nos salven. Imposible, imposible. Pero sí estoy diciendo que si nuestra fe es genuina, si es la fe que es don de Dios, una fe viva y real, tiene que dar su fruto. Al igual que un naranjo vivo tiene que dar naranjas y un limonero vivo tiene que dar limones, un alma viviente tiene que dar como fruto buenas obras. No van a ser perfectas de ningún modo, pero tiene que haber algo de fruto. ¿No es esto el mensaje de la parábola del sembrador? La semilla que cayó en buena tierra dio fruto. En algunos 30, en algunos 70, en otros 100 veces. O sea, hay variación. Algunos son más fructuosos que otros. Pero no hay cristiano sin fruto. No hay creyente verdadero que no tenga fruto. Y en el día final, ese fruto será sacado a la luz. ¿No es esto el mensaje de Mateo 25? Primero Cristo pondrá a las ovejas a su mano derecha y a las cabras a su mano izquierda. Primero divide la humanidad. Porque tened en cuenta que la división ocurre en el momento de la resurrección. Dice Jesús en Juan 5. Dice, de cierto, dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando los hombres son resucitados, enseguida Cristo pone unos a su mano derecha, otros a su mano izquierda,
Entonces, ¿por qué revisa las obras de cada uno? Para mostrar que no se ha equivocado en su juicio. Ha acertado la identidad y el carácter de cada ser humano. Y la evidencia será en las obras que ha hecho cada uno. Y el resultado de este examen de vida será la confirmación de esta división que Cristo ha ejecutado y la declaración final que Cristo hará a cada uno de nosotros, o invitándonos a entrar en el gozo del reino eterno, o enviándonos a apartarnos eternamente de Él. Por eso, hermanos, digo, es muy solemne, porque la Biblia afirma que hay una bifurcación en ese momento de la historia. No todos entrarán en el reino de los cielos. Hay un lugar de castigo eterno que se describe en términos terribles en la Biblia. En ese mismo capítulo de Mateo 25, como un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Así que esto nos lleva a la tercera característica del juicio, que es que el juicio será conforme al conocimiento que cada persona tenía en esta vida del carácter, de la verdad y de la voluntad de Dios. Y eso se enseña en los versículos 12 al 16. Ahí vemos que en esta vida algunas personas tienen más conocimiento que otras. Esto es innegable. Algunos nacen en naciones que tienen la Biblia. Y desde la niñez tienen acceso a la Biblia. Algunos crecen en hogares donde reciben instrucción en la palabra de Dios. Y cada uno tendrá que rendir cuentas de la luz que ha recibido, cómo ha respondido a esa luz. Porque hay otros que no tienen el mismo nivel de luz. Hay personas que nacen en países cerrados al Evangelio, personas que no han visto nunca una Biblia, algunos incluso que no han escuchado el nombre de Jesús. Pero dice Pablo en este pasaje que incluso ellos no están privados de todo conocimiento de Dios. Porque la misma creación a su alrededor testifica acerca de la existencia de un creador majestuoso, todopoderoso, infinitamente sabio, eterno. Y esa revelación es suficiente para llamarles a caer de rodillas, humillados por la revelación del Creador. Por eso, dice la palabra, cada uno será juzgado conforme a la luz que tiene. Pero, hermanos, esta es la triste realidad, que la condición de los hombres, por naturaleza, es que tienen una aversión a la luz. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu porque son para él tontería. Se disciernen espiritualmente. ¿Y por qué son tontería? Porque no son para su agrado, no confirman, no afirman todo lo que él desea para su vida. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y allí quedaría la situación. Hermanos, allí quedaría la triste historia de la humanidad, todos rechazando la luz,
todos juzgados eternamente por haber amado más las tinieblas que la luz, si no fuera por la gracia de Dios interviniendo en la vida de algunos de tal modo que se sienten atraídos a la luz y se acercan a la luz que tienen. Y esto es lo que dice Pablo o Juan en el siguiente versículo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el principio bíblico es cuando una persona responde a la luz que tiene, Dios aumenta su luz. Y aumenta su luz hasta llevarle al pleno conocimiento de Cristo y su salvación. Yo creo que vemos un ejemplo de esto en Cornelio, en Hechos 10. ¿Os acordáis de Cornelio? Era un centurión romano, un hombre de trasfondo pagano. Pero seguramente por su contacto con los judíos, porque los judíos tenían sinagogas en todas las ciudades del Imperio Romano, había aprendido algo acerca del Dios de Israel. Y la Biblia le describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios, no de Baal, no de Moloch, del Dios verdadero. Un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, este hombre tenía cierto conocimiento, pero no conocía el Evangelio. Pero respondía a la pequeña luz que tenía y Dios le envió más luz. Le envió más luz porque un ángel le apareció y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, este hombre te va a proclamar un mensaje y por ese mensaje vas a entrar en las plenas bendiciones de la salvación de Dios. Entonces, obedeció a Dios, vino Pedro, y dice la palabra que cuando Pedro le estaba predicando el Evangelio y diciendo en particular estas palabras: a todos los que creen en Él, es decir, en Jesús, todos los que creen en Él, ellos recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, inmediatamente Cornelio y los que estaban escuchando el mensaje creyeron y fueron introducidos de forma dramática en las bendiciones del nuevo pacto. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Y lo que creo que aprendemos del ejemplo de Cornelio, hermanos, es que cuando Dios determina a salvar a un hombre, lo primero que hace es le atrae a sí mismo de acuerdo con la luz que ya tiene. Empieza a atraerle. Y al responder a esa luz, Dios hace que esa luz aumente hasta que el hombre sea introducido a la plena luz del día con la proclamación del Evangelio. Entonces, el punto que Pablo está haciendo en los versículos 12 al 16 de Romanos es que en el día final, cuando cada ser humano tendrá que comparecer ante Dios, cada uno será juzgado conforme a la luz que tiene. Por eso algunos serán juzgados con más severidad que otros, porque habrán tenido acceso a más luz. Dice que los judíos que habían recibido la ley de Dios en forma escrita en el monte Sinaí, ellos serán juzgados conforme a esa revelación que habían recibido.
Pero incluso los gentiles, que no tenían ninguna revelación escrita, por la luz de la misma naturaleza, la misma creación, tenían lo que es la luz de la conciencia. Y tenían escrita en sus corazones un conocimiento del bien y del mal. Es curioso, ¿no? Cuando lees el Antiguo Testamento, que mucho antes de que Dios les entregara a los judíos los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ya vemos a personas reconociendo la validez de esos mismos principios después codificados en los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, sabía que era malo cometer asesinato. Lo sabía. Su conciencia le acusaba de haber hecho mal. O cuando Cam, el hijo de Noé, deshonró a su padre porque encontró a su padre desnudo y borracho en su tienda. Y en vez de ocultar la vergüenza de su padre por respeto a él, empezó a burlarse de su padre y exponer su vergüenza a todo el mundo. Y Dios juzgó a él, porque incluso antes de que la ley fuese dada en Sinaí, era pecado deshonrar a los padres. Así que todos serán juzgados, porque todos tienen conocimiento. Pero aquí está el problema, hermanos. El problema es que si solo tenemos conocimiento de la ley de Dios, ese conocimiento no nos puede ayudar en absoluto a la hora de ser salvos. ¿Y sabes por qué? Porque ninguno de nosotros hemos cumplido la ley. Si la demanda central, la exigencia central de la ley es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo el tiempo, y nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿quién de nosotros podemos decir, oh, yo siempre he hecho esto? Yo siempre hago lo que agrada a Dios. Otros pueden caer ante la tentación, yo no. Si alguien piensa así es porque no se conoce. No se conoce. Ninguno de nosotros podemos presentarnos ante Dios con este orgullo y decir, Señor, he cumplido todo. Mira, tú has dicho que no son los oidores, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Señor, soy un hacedor de la ley. He cumplido la ley. No. ¿Entendéis? Este es el punto clave que Pablo quiere que entendamos, que todos somos culpables. Es que cuando entendemos esto del juicio de Dios, que será según verdad, desenmascarar toda hipocresía, que será según las obras, será según el conocimiento. He vivido siempre de acuerdo con mi conocimiento. De ningún modo. ¿Entendéis el punto principal? Pablo está mostrándonos por qué necesitamos misericordia. ¿Por qué necesitamos misericordia? Porque todos somos pecadores. Y no podemos acercarnos a Dios en la justicia de nuestras obras porque no tenemos tal clase de justicia. Somos mendigos. Estamos en bancarrota espiritual. Por lo cual, la única manera de acercarnos con confianza en aquel día al trono de Dios es si tengo asegurado la aprobación de Dios. Si tengo asegurado de que mis pecados han sido perdonados, todas mis culpas borradas, y que delante de Dios tengo una justicia absolutamente perfecta que me hace acepto. ¿Quién es la persona que puede venir ante Dios así? Solo aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Porque Cristo
ha guardado la ley en mi lugar. Y si yo estoy en Él, puedo tener confianza en aquel día. Me encanta cómo lo expresa el compositor de himnos Zinzendorf, el conde Zinzendorf, en uno de sus himnos clásicos. Dice: su sangre y su justicia son mis ropas y mi galardón. Y así vestido quiero estar cuando ante Dios me vaya a hallar. Y aunque haya de comparecer, no habrá denuncia que temer. Mi culpa ha sido absuelta ya, y en Cristo, ¿quién me acusará? ¿Entendéis la confianza que podemos tener estando en Jesucristo? Ninguno nos puede acusar. Si Satanás dice, pero tú mereces la condenación, sí, y Él llevó mi condenación. Tenemos confianza en el Señor, pero solo si hemos reconocido nuestro pecado, nuestra condición de bancarrota. Y en consecuencia, solo si hemos acudido a Jesucristo como el Salvador que es, diciéndole: Señor, sálvame. A partir de ese momento quiero abandonar mis pecados y quiero seguirte a ti y quiero ser hallado en ti, porque sé que tú eres el único que me puede salvar del pecado. Es urgente el llamamiento al arrepentimiento y fe. Dice Mateo Henry: los que no se entregan a la mano misericordiosa de Dios ahora, no podrán ser liberados de su mano de juicio en aquel día. O como dice Spurgeon: si la primera venida de Cristo no te da la vida, su segunda venida no lo hará. Si no te escondes ahora en sus heridas, cuando viene como Salvador, no habrá lugar para esconderte cuando venga como juez. La buena noticia es que Cristo hoy te extiende la mano y dice: ven a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tenemos esta gran invitación, así que si alguien aquí nunca ha confiado en Cristo Jesús de esta manera, como Señor y Salvador, o alguien que me está viendo por internet, os imploro, os invito que lo hagáis en este día y que halléis en Cristo esa justicia perfecta que nunca vas a encontrar en ti mismo y en tus obras.